CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Viernes 30 de diciembre de 2011, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Estamos literalmente al cierre del año, en el penúltimo día del año para entrar a 2012. Queremos agradecerles a ustedes que nos han permitido mantenerles informados y confiar en nuestro trabajo periodístico. Gracias por hacer de 2011 un año muy especial para este servidor y también desde luego los proyectos que hemos desarrollado en la prensa gráfica. Hoy cerramos 2011 haciendo un balance del año desde una perspectiva muy particular del estado en que se encuentra nuestro país. Hablamos de la perspectiva de la Iglesia Evangélica sobre los principales problemas relacionados a la violencia, la economía y cómo desde la luz de los evangelios se puede sortear los problemas en 2012. Es decir, ¿hay esperanza en medio de esto? Bueno, ese más o menos es el enfoque que tenemos de la entrevista de este día que estamos cerrando prácticamente el año 2011. En estudio nos acompaña Carlos Rivas, él es el pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional TAI y también es miembro propietario del Consejo Nacional de Educación. Pastor, bienvenido. Encantado, William, un gusto de saludarle, decirle que yo soy fiel televidente de su programa. A las 9 de la noche es obligatorio estar viendo con una cenita, estarlo viendo a usted. Bueno, gracias, pastor, y bueno, reiterarle el agradecimiento porque gracias a esta alianza pues estamos saliendo también en el canal 25 que usted dirige. Muy bien, creo que nuestra población mira cada día un periodista objetivo, un periodista imparcial y conocedor de la historia reciente del periodismo, así es que estamos muy contentos de ver a William. Realmente hay muy buenos comentarios en la comunidad evangélica de esta alianza que se ha hecho. Bueno, ese es el esfuerzo, hacer un trabajo profesional. Pero bueno, vamos a hablar justamente de dos temas centrales. Decíamos al principio de la entrevista, pastor, que tiene que ver, y lo marcan las encuestas, está dentro de la conversación entre mesa de toda la población de este país, que tiene que ver con el tema de seguridad y la situación de economía. En términos generales, ¿cómo se puede plantear el cierre de 2011? ¿Cómo lo ve en perspectiva desde la iglesia? ¿Cómo se ve si nos vamos a enero de 2011? ¿Cómo estamos cerrando entonces ahora en diciembre? En términos generales, ¿cómo se ve el país? En crisis, pero en una gran oportunidad, con una gran oportunidad. Yo creo que el año podemos terminar, William, y al volver la vista atrás y ver la senda que no hemos de volver a pisar, como bien lo diría Machado, podemos observar tres grandes problemas que son tres tormentas que hemos vivido los salvadoreños en el 2011. El primer gran problema que hemos visto, o la primera gran tormenta, es la tormenta E12, que dejó más de 1.000 millones de pérdidas materiales y pérdidas de vidas humanas. Cuando pasaron 10 días de que terminó de llover, quedaron al descubierto las grietas que tienen los salvadoreños y las grietas que tiene la población salvadoreña y las autoridades en cuanto a las medidas cortoplacistas para enfrentar este tipo de fenómenos naturales que tanto afectan a El Salvador. La segunda gran tormenta es la tormenta financiera, económica. Los salvadoreños resienten que este año, a raíz de la tormenta, a raíz de los problemas económicos mundiales, El Salvador también ha salido con terminación y eso nos ha llevado prácticamente a tener un país que ha sufrido el embate de una economía quebrada como en el mundo, al nivel de que ha sufrido mucho la clase media, le han quitado los subsidios, se ha encarecido el costo de la vida. Es decir, el año en términos financieros lo está resintiendo la población. Y la tercera gran tormenta es la tormenta de la violencia y de la falta de seguridad en nuestro país. Es decir, estamos terminando el año. Tengo aquí datos oficiales de la Policía Nacional Civil. Terminamos el año con 4.368 muertos. Eso es mucho. Estamos hablando de un promedio de 12 muertos diarios. Comparado con el año 2010, El Salvador tiene un incremento del 10% casi en homicidios en El Salvador, porque en el 2010 fueron 3.934 muertos y hoy son 4.368 muertos, si no es que se incrementan el día de mañana, que es el fin de año. De tal manera, William, que estamos terminando el año realmente con una gran crisis en esas tres áreas. Bien, si vamos por partes,
usted decía, la E12, la tormenta E12, demostró la fragilidad que tiene este país. Es decir, llovió en 10 días lo que prácticamente casi llueve en un año. 1.800 milímetros es lo que, digamos, un metro, más de un metro obviamente, es lo que llueve, 1.800 milímetros llueve en un año, cayeron 1.400 milímetros. ¿Usted cree usted que puso al descubierto entonces los niveles de vulnerabilidad social o simplemente nos recordó el país que tenemos? Yo creo que las dos cosas. Un poco puso al descubierto qué tipo de país somos, cortoplacistas, que no somos preventivos. Y segundo, pone en evidencia que somos el país, uno de los países más deforestados del mundo y que no tenemos nosotros prioridades en cuanto al abordaje del problema. Y esto, William, hay otros países peores. Por ejemplo, Taiwán es un país donde no solo llueve 10 días, allí llueve 30 días seguidos. Y no solo hay huracanes, hay tifones, sí, claro, hay temblores y todo lo demás. Sin embargo, Taiwán tiene todo ya bien planificado y hace que no sufran los embates o sufran de la manera que los salvadoreños hemos sufrido en esa tormenta. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Bueno, regresamos con el tema central. Hemos tratado de hacer una perspectiva global en el primer bloque, pero queremos hablar al regreso entonces sobre el tema de violencia. Sí, sí. ¿Por qué tanta violencia en El Salvador? Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estamos al cierre del año 2011 y está con nosotros en nuestros estudios Carlos Rivas, el pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional TAI, haciendo un balance de cómo nos fue en 2011. Desde luego que hablaremos de cómo nos puede ir 2012, pero con una perspectiva desde el punto de vista, obviamente, de la Iglesia Evangélica, de lo que dicen los evangelios. Y en este segmento, pastor, quiero que hablemos un poco de la violencia, un poco cómo se explica la situación de violencia en el país. Bueno, se ha hablado bastante, diagnósticos académicos y científicos hay, cantidades en este país. Sin embargo, la tendencia es que hoy por hoy continuamos una espiral de incremento de hechos de violencia, y hacia dónde va el país, bueno, es una cosa bastante difícil de advertir, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está pasando? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué en el gobierno del cambio seguimos sin observar cambios en tema de seguridad? El año más violento de la década de la última década fue el 2009, 4.367 muertos, pero este año parece ser que lo va a superar, 4.368 muertos ya. Eso te dice que somos un país eminentemente violento. Tenemos una cultura de violencia en todos los niveles. Violencia en el hogar, violencia en la familia, violencia en la calle, violencia al manejar. Tenemos violencia al interactuar, hasta violencia religiosa. Hay que ser muy honestos que se disfruta mucho que desde los púlpitos, independientemente de la denominación que sea, como que el mensaje más elocuente es aquel que descalifica y el que desacredita y el que arremete violentamente en contra de otro.
parece ser de que nosotros hemos tomado muy en serio aquel versículo que dice que el reino de los cielos solo los violentos lo arrebatan, pero lo hemos tomado en el sentido negativo, ¿verdad? O sea, porque no es en la violencia en el sentido positivo. Ahora, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué vivimos una crisis de violencia? Hay varios estudios y nosotros acabamos de estar en una gran consulta que fue propuesta desde el Ministerio de Educación, no el Ministerio, sino el Consejo Nacional de Educación. Esta consulta nacional se llamaba Educación para un país sin violencia. Y es que en los grandes megatemas que nos encontramos en el CNE, entre ellos estaba el hecho de mejorar la educación, necesitamos invertirle, solamente el 3% interno del Producto Bruto se invierte en educación, necesitamos invertir mucho más, pero nos encontramos que uno de los grandes fallas que tiene nuestro sistema educativo es la falta de condiciones adecuadas de cultura de paz para poder estudiar. Es decir, de esos más de 4.300 muertos, 128 son del sistema educativo. Es decir, hemos perdido este año del sistema educativo nacional 128 estudiantes. Entonces, cuando vimos ese gran problema, decidimos hacer una gran cruzada, casi quijotesca. Decidimos meternos en este gran proyecto de poder hacer una gran consulta nacional que terminara en un gran acuerdo de nación, y hemos finalizado ya la consulta. Y la consulta ha tenido como 3 etapas. La primera etapa es la etapa de los focus group, la consulta a grupos de interés en El Salvador. Ahí se consultaron medios de comunicación, directores, padres de familia, profesores, estudiantes, se consultó con las fuerzas vivas de El Salvador. La segunda etapa, cuando ya se tenía toda la transcripción de lo que ellos escribieron y lo que hablaron, la UCA nos ayudó a ordenar, a tabular y mirar las frecuencias que tenía esa información. La tercera etapa fue la jerarquización de eso. Nos volvimos a reunir con todas estas focus group y tuvimos prácticamente lo que fue el documento final. En ese documento final se trata de dar explicación por qué somos un país tan violento. Y aparecen algunas causas. ¿Cuál es la más relevante? Me imagino que son muchas, pero ¿cuáles son las más relevantes? El problema de El Salvador tiene que ver, o de la violencia en El Salvador tiene que ver con la falta de valores en el ser humano. El Salvador es una sociedad enferma. El Salvador es una sociedad con falta de principios. Es más importante el tener que el ser. En El Salvador, los salvadoreños nos hemos acostumbrado a un país donde gana el que es más vivo. El otro gran problema que tenemos es el tipo de sistema que tenemos nosotros. Es decir, el tipo de sistema que privilegia el tener por el ser y que no le da oportunidades, sobre todo a la juventud. ¿Una sociedad demasiado materializada? Vivimos en una sociedad hedonista, materialista y donde hemos entrado al cosismo. La gente se ha vuelto esclavo de las cosas que él creó. Es decir, que tantas cosas útiles crearon hombres inútiles. Tantas cosas que el hombre llegó a necesitar superfluamente, llegó a tener que este país vive en un sistema casi, en un jinete apocalíptico en el cual es el tener nada más y pasa por encima de los valores de los seres humanos. Porque uno, pastor, se pregunta, bueno, ya antes recuerdo que hace, ¿qué sería? Unos 10 años atrás había mucho cuestionamiento por el hecho de que, bueno, la pobreza del país, somos un país de tercer mundo, pero de repente comenzamos a compararnos el caso de Nicaragua, con Haití misma, con otros países que son mucho más pobres que El Salvador, y al final nos damos cuenta que esos países son menos violentos. Claro, fíjese que un dato tomado de la Policía Nacional Civil, El Salvador tiene 72.8 muertos por cada 100.000 habitantes y Nicaragua solamente tiene 12 y es uno de los países pobres. Bueno, usted mencionó Haití o mencionó otros como Belice. Es decir, la pobreza no es sinónimo de violencia. Tal vez la pobreza en cuanto a valores o la pobreza en cuanto a futuro, cuando hemos privilegiado una sociedad donde se fomenta el antivalor, donde hemos trascendido
de la ética a la estética, donde lo más importante es parecer y no ser. Entonces ahí es donde hemos llegado nosotros a arruinar esta sociedad. Vamos a la pausa. ¿Cómo romper con eso? Es decir, ¿se puede romper o no? Porque, claro. Es decir, hemos tenido después de la guerra años, más de una década ya, con una tendencia, una espiral de violencia, aumento el número de víctimas mortales, violencia en todos los niveles, como usted lo explicaba, y parece que no se detiene. Pero hay caminos. ¿Cómo se puede desactivar? Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Pastor, dejaba plantear interrogante. ¿Es posible desactivar esta situación de violencia, esa actitud que tenemos en el país, digamos, de tratar de resolver todos los problemas por la vía violenta, por los golpes, por los balazos? ¿Se puede? ¿Dónde está el kit? ¿Cómo se puede desactivar? Y fíjese que la violencia es casi estructuralizada. Hay un dato que maneja la Policía Nacional Civil que yo, que trabajo en el campo, no estoy totalmente de acuerdo. Dicen que 28.000 pandilleros hay aproximadamente en El Salvador. Esos son tal vez los que tienen registrados ellos, pero en El Salvador hay mucho más, porque es pandillero también la esposa del pandillero, la familia del pandillero, el barrio del pandillero se vuelve un... Es tan así de dramático, es decir, claro, porque... el barrio del pandillero... Uno se puede asustar porque si dice 28.000 y usted dice pues, la esposa, el hermano, es decir, estamos hablando... La familia, o sea, se vuelven cómplices. ¿Por qué? Porque de alguna manera se están beneficiando con las extorsiones. Ellos están claro, han hecho una forma de vida. Han hecho una forma de vida, o sea, sobre todo en este tipo de sociedad que construimos. Sin embargo, usted me preguntaba, ¿y hay salida? Y seguramente los salvadoreños que están viendo ahora esto por el internet o por la televisión se preguntarán, ¿y podemos salir de esto? Sí, porque la pregunta es interesante, le planteo, porque al final lo contrario, lo que se puede generar es frustración, o sea... Claro, lo que menos debemos evitar los salvadoreños, o lo que más debemos evitar los salvadoreños es caer en el fatalismo. El fatalismo nos puede llevar a una crisis mayor. Las voces apocalípticas que dicen de que esto no tiene solución, no hay que escucharlas. Yo sí creo que esto tiene solución. El Salvador no está excluida de la agenda de redención divina. Y tenemos un ejemplo, el ejemplo de cómo resolvimos los problemas hace 20 años. Hace 21, 22 años, 23 años, en el 89, se creía que esto no tenía alternativa. La guerra había llegado a la ciudad, a los hoteles, a las colonias. Sin embargo, se terminó el 16 de enero de 1992 en la firma de un gran acuerdo que desmontó el conflicto armado en ese tiempo. Vamos a dedicar unos minutos más adelante al tema de acuerdos de paz porque vamos a cumplir 20 años el 16 de enero. Y debo decirte que este gran acuerdo queremos nosotros lanzarlo en el marco del 20 aniversario de los acuerdos de paz. Interesante, nos va a contar un poco más adelante, pero bueno, entonces... ¿Qué salida? Puede haber, hay esperanza, es decir, hay solución a esto. Claro, por eso yo te dije, al inicio dije dos palabras. ¿Cómo evalúo la situación? Es una situación de crisis alarmante, pero también una gran oportunidad para salir adelante. William, amigos televidentes, yo creo que no nos encontramos al final de la historia. Apenas empezamos a comprender que de las ruinas de esta vieja civilización pueden surgir o emerger convertidos en retos nuevas visiones. Y del interior de esta crisis que ahora mismo estamos viviendo,
esto quizás no es más que el parto de una nueva civilización que podemos construir. ¿Cómo? Y las conclusiones, permítame darte 5 conclusiones que sacó el Consejo Nacional de Educación de esa consulta que hubo, que serían posibles soluciones. Número 1, cualquier solución que se plantee debe pasar por una coordinación interinstitucional o una coordinación intersectorial, funcional con el propósito de avanzar a un acuerdo de nación. Es decir, necesitamos coordinarnos, necesitamos nosotros coordinarnos intersectorial e interinstitucionalmente. No podemos seguir haciendo esfuerzos aislados para poder enfrentar el problema de la Sí, porque violencia. eso es lo que tenemos en este momento. Es decir, hablaba con un magistrado esta semana, aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y justamente de eso conversábamos, de que cada quien está haciendo su trabajo, pero no está coordinándose. Es decir, la Policía Nacional Civil se supone que está haciendo su trabajo, pero no lo está viendo coordinado. Claro. El fiscal igual está haciendo su trabajo, pero tampoco coordinado. Luego, por el otro lado, los jueces. Claro. Estamos demasiado fraccionados. Necesitamos unirnos todos. Se tiene que unir la fiscalía, la policía, los jueces, se tiene que unir la sociedad civil, se tiene que unir el ejército, se tienen que unir las iglesias, los rectores de las universidades, los colegios, los medios de comunicación. Necesitamos hacer un bloque de decir es posible detener la violencia, pero para eso tiene que haber una coordinación. Alguien me puede decir, pastor, pero esa es una gran utopía. ¿Quién va a liderar, por ejemplo, ese grupo? Claro, porque puede pensarse que es muy idealista esto. O sea. Casi como pensar, es una utopía. Pero ya ha habido. Yo me recuerdo allá por 1986 cuando el reverendo Edgar Palacios, un pastor bautista, o el monseñor Arturo Rivera Damas, el arzobispo de San Salvador, hablaban de que era posible llegar a un acuerdo de paz. Se reían de él y decían, ¿es posible un nuevo acuerdo? ¿Es posible un acuerdo de paz que desmonte el conflicto armado? Pues yo creo que sí es posible. Terminó en el 92 con el acuerdo de paz. Ahora, esto, ¿quién lo puede? Bueno, en aquel tiempo era una figura, el CPDN. Ahora puede haber otra figura. Podemos nombrar una comisión de alto nivel que se encargue de buscar acuerdos sustanciales y llegar a políticas que se deben de aplicar independientemente del gobierno de turno que tengamos. Porque ahora, aquí tenemos un problema. Pero esto es mucho más complejo, incluso que lo que se tuvo durante la guerra, pastor. Digo, porque durante la guerra habían dos sectores o dos enfrentados se conocía quiénes ideológicamente, exactamente, pero aquí usted está peleando con la situación de delincuencia, de violencia generalizada. Claro, no vamos a ir a negociar de repente con el pandillero, pues, o sea... Exacto, que es una, incluso hubo una corriente hace 2 años atrás, si usted se recuerda, de alguien que quiso introducir un poco sobre esto, pues, Aunque yo creo que sí hay que escucharlos, ¿verdad? Pero no ir a negociar, es decir, que ellos pongan sus condiciones o todo lo demás. Pero sí podemos ponernos de acuerdo en cuanto a poder enfrentar y que alguien vaya siendo el que va a ir dando las líneas, luces y direcciones por donde es que debemos de caminar. Pero eso es solamente el primer esfuerzo, ¿verdad? O sea, y hay muchas otras, hay 4 acciones más que podríamos hacer. Bien, las vamos a compartir más adelante, si gusta, un poco señor. más rápido porque el tiempo nos va avanzando. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Pastor, usted me mencionaba entonces 4 grandes como ejes que fueron detectados. 5. Y mencionaba el anterior que tenía que ver con la coordinación interinstitucional. Rápidamente, de los 4 que hacen falta, ¿cuáles son, digamos, serían los más relevantes? Número 2, la adopción de un modelo de desarrollo económico que genere fuentes de empleo y oportunidades de inclusión social, especialmente para el sector juvenil. Es decir, un cambio de sistema y de modelo. Número 3, diseñar e impulsar programas preventivos enfocados en talleres vocacionales, oportunidades laborales para los jóvenes que sepan utilizar su tiempo libre. Es decir, necesitamos apuntarle más a la prevención. Número 4, la promoción de principios y valores morales y espirituales, desde la familia, la escuela, los medios de comunicación y todos los que seamos como referentes de modelos para la juventud. Y número 5, los medios de comunicación deben revisar de forma crítica la programación que ellos tienen para que todo aquel contenido que está fomentando la violencia pueda ser quitado de ahí. No hablamos de censura, porque no estamos hablando de censura en lo absoluto, sino que estamos hablando sobre todo medios radiales o televisivos que tienen una programación que está promoviendo antivalores. Deben de revisarse. Ahora, pero estos 5 ejes tendrían resultado, ¿usted cree que lo pueden tener de corto plazo? Porque mientras tanto el problema hay que detenerlo. Sí, sin duda alguna. Y usted está hablando de algunas medidas que son de mediano y largo plazo. Sí, es que estamos hablando del tipo de país. Cuando Taiwán, hace 50 años, Taiwán era un país solo popular por 3 cosas. Por los mosquitos, por las prostitutas que habían a montones ahí que iban de toda Asia a Taiwán, y era popular por los tifones que destruían y dejaban en el suelo a ese empobrecido país. Decidieron, un gobierno dijo, no podemos seguir así. Necesitamos planificar y tener un mapa de vuelo para dónde debe caminar Taiwán. Mandaron a lo mejor de sus jóvenes a estudiar a las mejores universidades, Harvard en economía, en filosofía, en política, en sociología, en medicina. Cuando regresaron estos con maestrías y doctorados, se reunieron, el gobierno les pagó y planificaron el tipo de país que querían tener. Claro. Y lo construyeron a largo plazo. Solo han pasado 50 años de esa planificación y ya tienen el tipo de país que nosotros necesitamos apuntarle, porque tenemos un problema. Somos demasiado cortoplacistas. Aquí viene un gobierno y que dura 5 años, vota todo lo que el otro ha hecho y pone sus nuevos programas. Y eso no necesariamente de diferentes partidos. Si lo vimos con el mismo partido Arena, que llegaba un gobierno que era de su mismo partido e iba a quitar todo lo demás. O sea, yo creo que deben haber imperativos que se deben convertir en políticas de acción y que se deben de cumplir independientemente el gobierno de turno. Pero para eso se necesita un papel de líder del presidente de la República. A esa parte quería llegar, porque usted dice, hay una crisis, pero hay también oportunidades. En medio de las crisis hay oportunidades, y lo han demostrado muchos países en el mundo que han logrado salir de las dificultades y han salido con las propuestas más creativas que se pueden haber tenido, pero cuando han estado en crisis. Es decir, nosotros ya estamos tocando fondo con el tema de violencia. ¿Quién es el que puede generar la chispa que reactive todo de lo que estamos hablando? Es decir, ¿quién es el llamado? ¿Es una persona? ¿Será que toda la sociedad? Pero ¿cómo hacer para que toda la sociedad prenda fuego en esto? O sea, claro, fíjese que nosotros desde el CNE, el Consejo Nacional de Educación, creemos que podemos generar conciencia en medio de la población y creemos que podemos llevarle esto. Y fuimos capaces de convocar a esas 10 fuerzas vivas. Estas 10 fuerzas vivas, o sea, 10 sectores fueron y hablaron y dijeron esto. Pues si nosotros lo hemos hecho, ahora vamos a cumplir nuestra labor de entregar a quien corresponda y ya serán estos protagonistas los de darle forma de cómo deben de caminar. Por ejemplo, me llamó la atención en el focus group de la empresa privada. ¿Sabe que todo el mundo dice la empresa privada se opone al impuesto? Y allí dijeron que no, yo tengo las notas. Dijeron que no nos imponemos impuesto de guerra ni por la seguridad. ¿Y por qué no pensamos en un impuesto para la educación? Dijeron los empresarios. O sea que ellos también están abiertos como para poder dialogar sobre este tema, creo yo. Ya, pero no es que tampoco hay que esperar entonces a una persona que resurja de esto y aparezca un mesiánico ofreciendo.
Yo creo que no, fíjate que la experiencia de otros países que se han repuesto de las crisis, como por ejemplo Japón, que se repuso a terremotos y a la bomba atómica. Bueno, lo que vivieron, o sea, toda la situación que vivieron con el tsunami, o sea, exacto, y mira, ahí está una de las potencias mundiales. 5 o 7 meses después estaban las fábricas de vehículos trabajando nuevamente. Exacto, o un país que de la Comunidad Económica Europea es el más estable, Alemania, se repuso después de que quedó en el suelo después de la Alemania nazi de Hitler y lograron salir adelante. Pero ¿quién abanderó esto? Esto no es de una persona, esto no es del pastor Carlos Rivas o de un grupito de ahí de iluminados que de repente, no, esto debe ser que las diferentes fuerzas vivas del Salvador logremos encaminarnos en torno a ese fin común que queremos. Bien, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, el 16 de enero del próximo año se estarán cumpliendo 20 años de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, usted decía, de lo que estamos hablando, de esta propuesta señor, que han visto ustedes en el Consejo de Educación, ustedes lo estarán presentando como una propuesta a la nación, pero en el contexto de los 20 años. Sí, señor. El otro año decimos, ya ha pasado mañana, es el otro año. Exactamente. El domingo ya es 1 de enero. Ahí les espero en la feria a las 5 de la tarde. Vamos a hablar de eso, de la actividad que tiene prevista. Excelente, William, muchas gracias. El año 2012 se cumplen 20 años de aquel famoso acuerdo de paz que le dio fin al conflicto armado, que desmontó el conflicto armado. Han pasado 2 décadas. Los niños que nacieron en esa época hoy tienen 20 años. Los niños que tenían 10 años tienen 30 años y los que tenían 20 años hoy somos los cuarentones que estamos aquí. Son la generación de la guerra, dicen. La generación de la guerra. El CNE, y concretamente este servidor, está muy preocupado que el año 2012 le podamos llamar el año de la paz o de la cultura de paz. Porque en el marco del 20 aniversario de los acuerdos de paz, queremos nosotros entregar este documento, todas las fuerzas vivas. Imagínate ahí, medios de comunicación, empresarios, profesores, padres de familia y todos estos grupos. Reunir en un lugar el lunes 16 de enero del año 2012 al presidente, a los jueces, al fiscal, a la policía, al ejército y a toda la gente involucrada en temas de seguridad. Señores, estos son los acuerdos. Y nosotros no queremos ser expectantes, queremos ser protagonistas. Entonces, en ese marco, queremos nosotros hacer la entrega a la nación públicamente, una convocatoria a nivel pública, podría ser en el Palacio Nacional o en algún lado, instituyendo de esa manera que el año 2012, a 20 años de los acuerdos de paz, es un año muy importante para fomentar cultura de paz. Ya, pero ¿cómo va a lograr usted que esta propuesta, que este documento no quede en un papel? Como una iniciativa otros más, como han quedado muchos, exactamente. Y digo, no es porque uno tenga una actitud pesimista, sino
El punto es encontrar las ideas creativas de esto. Claro, no, es que necesitamos un cambio de manera de pensar con respecto a esto. Si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Nuestro mundo exterior es regido por el mundo interior. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice: no se conformen a este siglo, sino se transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si cambiamos nuestra manera de pensar, seguramente cambiará nuestra manera de vivir en El Salvador. Ahora, ¿cómo vamos a garantizar de que esto no será otro documento como la famosa comisión que hizo el presidente Saca, y que hay un documento maravilloso por ahí que está engavetado, ¿sabrá dónde? Muy buena teoría. Muy buena teoría y todo lo demás. Es que hoy es diferente. Hoy nos quiere comprometer a todos. Y la conciencia moral de esto seríamos la sociedad civil. Que le hemos dicho al gobierno, si el presidente Mauricio Funes no quiere ser recordado en la historia como el presidente que enterró la esperanza de los salvadoreños, esta es una buena oportunidad para reivindicarse. Y a la mitad de su mandato, la era Funes, solo le quedan 2 años y medio. En estos 2 años y medio, el presidente Funes puede hacer historia, puede convertirse en un estadista. Si logra agarrar este acuerdo, ponerlo muy en serio y nunca politizarlo y nunca sacando réditos para él, porque entonces esto va a quedar como un documento más. Porque ese ha sido el problema. Todos los demás esfuerzos han sido politizados y han querido sacar réditos. Ahora, malaria, por ejemplo, nosotros se lo vamos a entregar a los partidos políticos, pero que los partidos políticos lo politicen en la campaña. O que de repente el FMLN diga, no, es que están invalidando los acuerdos de paz. O que de repente, o sea, qué sé yo, Arena diga, no, ¿cómo me voy a meter con esa gente que no piensa igual que mí? No, ya basta de estar celebrando un aniversario más de los acuerdos de paz y hacemos 2 o 3 autos oficiales. Uno de Arena, otro del FMLN y otro del gobierno. No, no, no. Somos una sociedad salvadoreña y debemos unirnos. Es más, necesitamos, es urgente, es un imperativo, es justo y necesario unirnos para sacar adelante este país. Ya, pero ¿usted cree que en todo este tema de violencia ya tocamos fondo? O sea, ¿o será que todavía...? ¿Qué más puede haber? Lo otro sería un narcoejército. Es decir, lo que está experimentando México, ¿verdad? Por ejemplo, sí, que de repente acá haya un capo que maneje un cartel y que todas las pandillas se conviertan en el ejército y que lo tengan que aprobar. Bueno, pero eso es una posibilidad, o sea, tampoco... Muy real, y muy real te voy a decir. O sea, el narcomenudeo que nosotros vemos en las colonias se terminaría y se haría legal. ¿Por qué? Legal en el sentido de que habría protección armada, con armas de uso privativo de la Fuerza Armada. Y las autoridades no creo que le puedan hacer frente. Si ya a pandilleros que tienen sus pistolas escondidas por ahí le están haciendo de cuadritos la vida a la policía y al ejército en la calle, imagínate un narcoejército bien financiado y todo lo demás. O sea, eso sería realmente un problema serio. O sea, pero se está a tiempo. Estamos a tiempo. Hoy más que nunca, antes de que sea muy tarde. La palabra clave es aquí cambio, pero no el cambio publicitario. No el cambio de campañas políticas. Necesitamos un cambio de valores, de actitudes y de comportamiento. Si no cambiamos, el cambio nos va a cambiar. Y esta, William, no es una época de cambio, este es un cambio de época. No estamos ante una época de cambio, sino ante un cambio de época. Y la única manera de cambiar es cambiando. Necesitamos cambiar el enfoque oportunista, fraccionado que regularmente tenemos los salvadoreños y ponernos de acuerdo por la nación que queremos construir por nuestros hijos y por nuestros nietos. Bueno, lo interrumpo, vamos a hacer otra pausa comercial de la entrevista en línea y volvemos con más. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, pastor, y todo el aporte de la iglesia, en términos generales, me refiero a la iglesia evangélica, para este caso particular, como soy usted un pastor de una iglesia específica, pero ¿estamos viendo dentro de este mover a toda la iglesia evangélica? ¿O qué está pasando con la iglesia evangélica? ¿No hay una especie de pasividad, de letargo? Lamentablemente hay que aceptarlo que sí, ¿verdad? O sea, y se debe en parte al enfoque escatológico que le dan a la predicación muchos pastores. O sea, que hablamos del cielo nuevo y la tierra nueva, lo cual yo creo fervientemente que un día de esto va a aparecer el Señor y nos va a llevar al cielo. Pero nos olvidamos de la tierra. Yo soy de la idea que hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra y las manos tocando el cielo, ¿verdad? Yo soy de la idea que debemos de unir dos vertientes tradicionalmente antagónicas en la historia del cristianismo. Por un lado, la unción del Espíritu que se hace acompañar de señales, prodigios, milagros, y por el otro lado, el compromiso por el hombre y por el bien común. En ese orden de ideas, William, decirle que nosotros como iglesia estamos preocupados. Hay campañas exitosas, pero que deberían de unirse a la iglesia, como por ejemplo, no matarás, toma dominación. Pero igual, son iniciativas muy buenas, pero igual, lo vemos abanderado por una iglesia, exacto. O sea, no toda la iglesia. Sí, ahora, pero si vemos esfuerzos, yo creo que en la iglesia hay, como por ejemplo nosotros vamos a tener un esfuerzo, el segundo Festival de la Esperanza, que se va a desarrollar el domingo próximo, el 1 de enero, en el anfiteatro de la Feria Internacional. Se llama Segundo Festival de la Esperanza, Detengamos la Violencia, El Salvador tiene el poder. 12,000 salvadoreños llegaremos al anfiteatro de la feria para cantar, para decretar, profetizar, escuchar la palabra de Dios, pero a comprometernos a ser artesanos de la paz, a comprometernos de recordarle a este país que El Salvador no está excluido de la agenda de redención divina. Dios se sigue acordando del Salvador. Y que si nosotros creemos en esto, la paz nos seguirá como sigue el arado al buey. ¿Por qué? Porque llegó el momento de dejar de ser solo protagonistas o pensar en el más allá, y llegó el momento de poder decir, la iglesia evangélica puede ser poderosa sal, penetrante luz, y puede ser levadura en medio de esta sociedad. Un día podemos ver a la iglesia cristiana, católica, cristiana, evangélica, unida alrededor de una situación como la que tenemos del tema de violencia. Te digo que está unida. Te cuento, William, que el Consejo Nacional de Educación está trabajando mucho en esto, pero tiene dos abanderados, que somos como los que más vamos así alando el barco. Uno es Monseñor Gregorio Rosa Chávez, el arzobispo auxiliar de San Salvador, que debo decirte que participó en todos los debates, en todos los diálogos para el acuerdo de paz de 1992. Era muy joven el arzobispo, era el obispo auxiliar de Arturo Rivera Damas. Y el otro abanderado es este servidor. ¿Cómo con Monseñor quizás tenemos diferencias litúrgicas, dogmáticas, de ortodoxia, pero cómo nos une este problema? Porque los valores no tienen religión, los valores no tienen iglesias, no tienen denominación, los valores son universales y son de Dios. Un católico, un evangélico sabe que la muerte es en contra de Dios, que la muerte ofende al Dios de la vida. Un católico, un evangélico sabe que Dios está diciendo no matarás. Y también todos los cristianos tenemos la Biblia como nuestra norma de fe y conducta. Tenemos el amor como el motor que debe mover al mundo. Tenemos como fin el reino de Dios. Entonces, la ley fundamental de nosotros es el amor, la verdad, la justicia, el bien común. Entonces, William, yo creo que... Bueno, es que en esencia, perdón, es más lo que los une a lo que los distancia, ¿no? Sí, señor, es más. Y yo quisiera ser el primero, William, y al fin del año
y lo digo tan certeramente, yo voy a invitar al acto del 1 de enero a orar a los principales pastores de esta iglesia evangélica. Que tengamos un momento para orar. Voy a invitar al hermano Mauricio Nava, al hermano Mario Vega, al hermano Toby, y voy a invitar al hermano Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que son principales cabezas, y Jeremías Bolaños. Si van ellos, qué bueno, si no van. Pero lo que te quiero decir es que necesitamos dar pasos y tender puentes para poder acercarnos al otro y no ver lo que nos desune, sino buscar los puntos que tenemos en unidad. Ya, hay entonces una contribución muy específica que la iglesia está dando y puede dar en todo esto. Sin duda alguna, William. ¿En qué puede contribuir la iglesia? En ser la reserva moral de esta sociedad, en proponer estos temas del debate, el diálogo y fomentar el acuerdo nacional, en fomentar los valores, los principios y la ética en nuestra juventud, en ayudar en la parte de la reconciliación. Si el evangelio es eso, el evangelio es reconciliación, podemos ayudar. Por ejemplo, ese 1 de enero, el domingo, todo el mundo va a amanecer de goma por el sueño, por el fruto de la noche de fiesta, va a amanecer en la playa o qué sé yo, lo que menos quieren es ir a un lugar donde reunirse. Pues nosotros queremos decirle que ese día, cuando todo el mundo pueda hacer violencia, cuando todo el mundo está pensando en el descanso, nosotros vamos a tener a 12,000 personas, el 60% de ellos jóvenes, que van a estar diciendo que El Salvador puede detener la violencia y no van a estar haciendo violencia. Bueno, perfecto. Vamos a ir a la última pausa comercial. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos al cierre entonces de la entrevista en línea. Pastor, en los últimos minutos, la reflexión final para cerrar 2011 en perspectiva, ¿cómo vemos 2012? El 2012, el año nuevo, es una buena oportunidad para volver a comenzar. A mí me gusta comenzar semana. El lunes me encanta. A mí me encanta el 1 de enero de todos los años, porque mi agenda está en blanco. Y yo decido lo que voy a escribir en ella. Porque es una nueva oportunidad de ver al horizonte. Mi reflexión es, hay que tener una memoria selectiva para recordar solo lo bueno de este año. Una prudencia lógica para no arruinar este momentito. Y hay que tener un optimismo desafiante para enfrentar la vida y para enfrentar el futuro. Yo, concretamente, William, como pastor, no quiero ser un portador de malas noticias. No quiero ser un portador de un mensaje apocalíptico. No quiero pensar de que El Salvador se rinde ante el fatalismo. ¿Tiene esperanza este país? Tiene esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza de la ruina. En la Biblia hay casos como, por ejemplo, cuando Jerusalén estaba destruida en tiempos de Nehemías. Y vino Nehemías y les dijo, miren, levantémonos y edifiquemos. Y reedificaron esa gran ciudad, ese gran país. Levantaron sus muros y se convirtió en una potencia posteriormente. Hay experiencias, lo hemos hecho en el pasado.
El Salvador se ha repuesto de los terremotos del 86, del 2001. El Salvador se ha repuesto a una guerra de 12 años. El Salvador se ha repuesto a embates naturales, a tormentas tropicales. Y hoy no va a ser la excepción. El Salvador puede salir. Y no lo digo como un sketch o por decirlo algo, sino que lo estoy diciendo porque nace la profunda convicción de que podemos hacerlo. Y que hay gente que está creyendo, como la gente del TAI, como los que nos vamos a reunir el domingo próximo. Vamos a estar ahí los que somos unos apasionados optimistas de la vida. Lo que estamos viendo de que es posible de una vieja civilización y de las ruinas de una civilización emerger convertidos en retos, nuevas visiones. Y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, William, mi mensaje en el fin del año es un tiempo de recapacitar, es un tiempo de comprometernos todos, es un tiempo de ver cómo va a haber cambio a nivel individual. Esta sociedad no va a cambiar si no cambia usted y si no cambio yo. O sea, hay un cambio interior de cada uno. Alguna. Sí, sí. Si cambiamos nuestro pensamiento y nuestro interior, cambiará nuestro exterior. Nuestro mundo exterior lo determina nuestro mundo interior. Nuestro mundo social lo determina nuestra cosmovisión individual. Por lo tanto, es sumamente importante que hayan cambios personales. No habrán hombres nuevos, no habrán continentes ni sociedades nuevas, si no hay hombres, de hombre a hombre, que sea nuevo. Y ese es el llamado. Bueno, es interesante porque a veces la gente cree que los cambios vienen de afuera. O sea, estamos esperando que cambien los otros, pero no yo. Exacto. Casi siempre, como parte de nuestra insensibilidad y de nuestra falta de responsabilidad, creemos que el otro es el que esté. Por ejemplo, este país es un país, por decirte algo, que tiene una cultura muy sucia. Votamos en todos lados. Aquí hay miles de barrenderos de todas las alcaldías, pero te aseguro que vienen barriendo y el otro viene votando y todo lo demás. Sí, claro. Y hay otras sociedades donde no se mira casi nadie barriendo. Porque nadie tira basura. Porque nadie tira basura. Y yo no sé por qué será, pero un salvadoreño llega a Estados Unidos y se baja allá y su mente le cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ya no puede tirar basura, porque no puede estar fumando ofendiendo al otro, porque tiene que manejar con el cinturón puesto, claro, porque no puede ir hablando por teléfono, porque la ley como tal se le ha impuesto. Entonces yo creo que el salvadoreño necesita cambiar, yo necesito cambiar, necesitamos cambiar, o sea, todos, para poder tener un mejor país. Y ese momento ha llegado. Este es el momento propicio, William. Nunca estuvo mejor que hoy. Nunca, nunca, nunca. Porque cuando hemos tocado fondo, cuando nosotros hemos visto lo difícil que es, cuando hemos terminado el año con 4.368 muertos, cuando hemos terminado el año con más dolor, con llanto, con miseria, hemos terminado el año con tantos problemas, este es un buen momento para parar y decir, hey, este no es el país que tenemos, debemos de cambiarlo y convertirnos todos en hacedores de ese tipo de país. Hoy es un tiempo, por ejemplo, para cultivar una cultura de paz. Una cultura de paz. Por eso yo osadamente quiero bautizar el año 2012 como el año de la paz.